En esta mañana, en esta ocasión, la predicación es precisamente, se trata de un hombre que de cierta manera precisamente puso su vida. En realidad no nos pusimos de acuerdo, Andrés y yo, en cuanto a los himnos, pero un hombre que de verdad dejó algo que él hacía mal en su vida y vino a creer en Jehová Dios, ¿verdad? En nuestro Dios verdadero. Él era, podemos saber por la historia que estaremos leyendo, aunque no la vamos a leer en su, ¿verdad? Completamente, pero nos damos cuenta que este hombre, cuando antes era idólatra, después vino a creer en el Dios verdadero, en nuestro Dios. Saben ustedes, así es la historia sobre este nombre Naamán. Y se titula, ¿verdad? O ponía yo este título, La sombra de Naamán. Y vamos a ver por qué. Saben ustedes, hermanos, que este hombre Naamán sufría de una enfermedad terrible. La lepra, hermanos, la enfermedad que tenía este hombre Naamán, era algo de verdad, o es aún, porque todavía existe esta enfermedad, aunque se habla en el Antiguo Testamento allá años, muchos años atrás, pero aún existe hoy en día. El hermano Andrés me mencionaba, me decía ayer, ¿verdad? Papá, ¿vas a poner esa foto? Y verdad es algo fuerte, y sí, le digo, sí pienso que es algo fuerte, ¿verdad? Pero aún sabes, mira estas otras de la enfermedad, ¿verdad? En donde esta enfermedad de verdad poco a poco se va cambiando el color de la piel a blanco y se va terminando, se va comiendo los dedos de las manos, de los pies, aún, ¿verdad? De la cara. Depende, ¿verdad? Según veía todas aquellas imágenes que tienen sobre esta enfermedad, pues puede atacar de diferentes maneras o diferentes partes del cuerpo con más severidad que otras personas. Así que imagínense ustedes, ¿verdad? La condición que se encuentra este hombre o las personas en general cuando tienen una enfermedad así. Es bastante fuerte, ¿verdad? Y algo terrible, podríamos decir. ¿Saben ustedes que el leproso pasaba una vida muy penosa? Me gustaría para esto, como primeros dos versículos o citas en esta ocasión, ir al Antiguo Testamento, porque allí nos damos cuenta que pasaban una vida pues algo penosa y asolada. O sea, solos, ¿verdad? Porque ese era el mandamiento y estaremos hablando un poco más sobre esta enfermedad en Levítico 13, versículo 45 y 46 nos dice así. Y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Esta es la situación, este era el mandamiento de Dios. Esta enfermedad era bastante contagiosa, ¿verdad? Así que, por supuesto, pues era necesario que estas personas pues estuvieran aparte. Esa era la ley de Dios, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que estarían, ¿verdad?, constantemente pregonando o anunciando que eran inmundos, ¿verdad? Estarían fuera del campamento, solos. Esto, hermanos, bueno, pues por otra parte sabemos que representa también al pecado. Eso es aquella sombra de las cosas del Antiguo Testamento hacia el Nuevo. Muchas cosas del Antiguo Testamento representaban algo del Nuevo que ahora es. Lo del Nuevo Testamento es lo actual, lo verdadero. El Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir, nos dicen las Escrituras, ¿verdad? Así que una de esas sombras, una de esas muchas sombras,
que encontramos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, es esto precisamente, ¿verdad? La lepra comparándose ahora, o equivalente al pecado, porque también es una enfermedad terrible, el pecado. Porque poco a poco así nos va consumiendo nuestra carne, podemos decir, o nos va consumiendo a nosotros mismos y nos lleva realmente hasta la muerte. Ese es el pecado, una enfermedad terrible, ¿verdad? Que es necesario, pues, buscar la ayuda necesaria, ¿verdad? Para quitar esta enfermedad. Números, ese era el otro versículo que tenía aquí preparado, Números 12, por favor, del 9 al 12. Números 12, del 9 al 12 nos dice así. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media comida su carne. Bueno, pues Dios mismo nos enseña en su palabra, esto yo no lo sabía, ¿verdad? Aún pueden nacer criaturas ya, ¿verdad? Con esta enfermedad, ¿sí? Con la lepra. Bueno, y eso es lo que yo explicaba hace un momento, que la carne, ¿verdad? El cuerpo de la persona infectada comienza a ponerse blanca, ¿verdad? Y bueno, es como una herida también, ¿verdad? Es algo verdaderamente pues terrible. La situación, lo que está pasando aquí en estos versículos que leímos, es María, la hermana de Moisés, que murmuraron en contra de Moisés. Y el Señor, Dios, los castigó en ese momento, y a María, pues, ese fue el castigo, le dio lepra. Y aquí en esta descripción, ¿verdad? En esta petición de Aarón, ¿verdad? Y Moisés, pues, en la oración hacia Dios, pues aprendemos un poco, ¿verdad? De lo que es la lepra. Esa situación era algo, pues, terrible, ¿verdad? De un momento a otro, ahí esta mujer, María, pues apareció teniendo aquella lepra, aquella enfermedad, ¿sí? Bueno, pues después oraron, ¿verdad? La historia así continúa, hicieron oración, Dios les concedió, sí, que se le quitara la lepra, pero no instantáneamente, sino después de algunos días, ¿verdad? Aquella mujer fue después sanada, ¿sí? María, la hermana de Moisés. Así pues, vemos lo que vamos a estar concediendo, o más bien considerando, perdón, en esta mañana, esta enfermedad de Naamán. Y antes de comenzar a leer aquella historia, vamos a ver un versículo más, en donde pues solo podemos imaginar la desesperación que una persona con esta enfermedad puede sentir. Ya vimos, ¿verdad? Hace unos momentos que tenía que andar con sus ropas rasgadas, pregonando, ¿verdad? Inmundo, inmundo, vivir apartado, vivir solo. Pues a nuestro Señor Jesucristo, allá en el libro de Marcos, por favor, se le presentó un hombre también con esta enfermedad. Sabemos que el Señor, pues, más bien limpió a varios, pero en esta ocasión era solamente este hombre. Marcos, en el primer capítulo, versículo del 40 al 42, nos dice así las Escrituras. Marcos 1, 40 al 42. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme.
Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Solamente ahí, ¿verdad? Para darnos cuenta, imagínense ustedes, pues, un hombre así, con sus ropas rasgadas, ¿verdad? Con esta enfermedad. No sabemos qué tan profunda haya estado ya aquella enfermedad, si todo su cuerpo estuviese blanco o con heridas. Era algo, ¿verdad? Bastante, pues, fuerte esta enfermedad, es desesperante. Y vino, pues, este hombre a presentarse enfrente de Jesús. ¿Cuánta sería su desesperación? Que se presentó ante Jesús, porque la ley de Dios decía que no podían acercarse a las personas. Así como leímos ahorita, allá en el Antiguo Testamento, donde dice que estarían fuera solos, no debían acercarse. Pero aquí se acercó a nuestro Señor Jesús. ¿Sería que nuestro Señor le permitió acercarse? ¿O fue tanta su desesperación? ¿O fue su fe que sabía que el Señor lo podía sanar? Seguramente este hombre ya había escuchado de Jesús, de sus milagros, ¿verdad? Y creyendo en aquello, creyendo en el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo, se acercó a él para pedir, seguramente de una manera desesperada, la sanación. Señor, si tú quieres, puedo ser sanado, le dijo a nuestro Señor Jesús. Y él en misericordia le dijo, sí quiero, sé limpio. Y al instante, dice las Escrituras, como acabamos de leer, tan pronto y el Señor dijo aquellas palabras, así fue sanado. La lepra se le quitó, porque ese es el poder de Dios, ¿verdad? Eso es algo instantáneo, algo milagroso. Un milagro de Dios es por el poder de Dios y es algo en un instante. No de que, bueno, pues ven 2 veces, se te va a tardar 2, 3 meses en aliviarte, ven cada semana, te estaré dando esta pomada, etcétera. No. Instantáneamente, sin rasgos, sin quedar un poquito de enfermedad o un poco de dolor, completamente sanados. Eso es el poder de Dios, ¿verdad? Pues nos damos cuenta de esta situación y de esta enfermedad. Y así Naamán, seguramente este general, porque él era un general, como vamos a ver ahorita ya en Segunda de Reyes, si comenzamos a voltear nuestras Biblias a esta narración que Dios nos da sobre este hombre, por favor, para considerar esta historia. Seguramente, pues, este hombre, Naamán, sentía la misma desesperación o el mismo deseo de también ser limpio. ¿Sí? Este hombre, pues, es importante notar que no era judío, pero era sirio. Así que, bueno, podríamos pensar cómo, teniendo lepra, andaría, ¿verdad?, entre demás gente, porque era un general, ¿verdad? Y para ser general, pues tiene que andar ahí con sus hombres en la guerra, entre otros, ¿verdad? Bueno, pues no sabríamos si no sabría la ley de Dios. Como hablamos al principio, él no creía, ¿verdad? Él no servía a Dios, ¿verdad? Así que no cumplía con la voluntad o los mandamientos del Señor. Pero Dios es misericordioso y vemos pues en esta historia que él sí fue limpiado, ¿verdad? En Segunda de Reyes, en el capítulo 5, vamos a leer por favor. Nos dice así, Segunda de Reyes 5, el primer versículo nos comienza a narrar quién es este hombre. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso.
nos habla de la grandeza de este hombre ante los ojos de su señor o de su rey, de su, ¿verdad? Porque era su general. Y Dios, a través de este hombre, de Naamán, le dio a Siria, o a este rey de Siria, la libertad, ¿verdad? En alguna guerra, ¿verdad? Así que este rey, pues, lo tenía en muy alta estima. Varón grande delante de su señor, es lo que dice. Y era un hombre que tenía mucho valor. ¿Verdad? Un hombre de guerra, seguramente. Fuerte, quizás, ¿verdad? Pero nos dice ahí esa debilidad o esa enfermedad. Pero tenía lepra. Así que al mencionarnos esto podemos instantáneamente recordar la situación de estos otros hombres que hemos estado considerando. ¿Verdad? El hombre que se puso enfrente de Jesús pidiendo, ¿verdad?, aquella sanación e imaginándonos pues así la situación de María y de muchos otros en el Antiguo Testamento que también tuvieron esa enfermedad. ¿Verdad? Bueno, pues saben ustedes, en esta historia nos habla de una jovencita o de una muchacha, dice ahí, una joven judía que sabía de la condición de Naamán. ¿Por qué sabía de la condición de Naamán? Bueno, pues porque vivía ahí en la casa de ellos, podemos pensar, ¿verdad? Porque servía a la esposa de Naamán. Y así nos narra, si vemos el versículo 2 y 3, por favor, leamos, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Así que aquí está esta muchacha, esta joven judía. Bueno, pues fue raptada, ¿verdad? La robaron estas bandas sirias. ¿A cuántas otras personas habrán robado? Bueno, no nos dice las escrituras. Pero por lo menos a esta muchacha, ¿verdad? La llevaron a Siria. Y ahí resulta, pues, que llega a servir, ¿verdad? La pusieron ahí a trabajar como ayudante o servidora, pues, de la esposa de Naamán. Seguramente, ¿verdad? Si vive aquella muchacha con aquella familia, con aquella mujer y Naamán su esposo, ¿verdad? Ella seguramente sabe en qué situación está este hombre, ¿verdad? Le podrá ver la cara, quizás, como él, quizás su carne esté blanca o en las condiciones así como vemos, ¿verdad? En esta foto de esta persona que está infectada con esa enfermedad, lepra, ¿verdad? O vería sus manos quizás blancas o quizás ya, ¿verdad? Su carne comenzaría a verse... ya estaría comiéndose la enfermedad, la carne de aquel hombre. No nos dice las especificaciones, ¿verdad? Pero claramente aquella muchacha podía ver porque sabía pues que este hombre tenía aquella enfermedad. Y le dice a su señora, ¿verdad? O a su ama, si mi señor fuese y rogare al profeta de Dios, él pudiera ser salvo o limpio, ¿verdad? Así que parece ser que inmediatamente, ¿verdad?, que ellos atienden a este consejo que esta jovencita les da, ¿verdad? Naamán, pues, busca esa sanación. ¿Quién más, verdad? Era una enfermedad, nuevamente, que no se aliviaba así simplemente con cremas o perdón, con alguna medicina o de alguna manera. Aunque sí habla las escrituras que
que se podían, ¿verdad?, aliviar de esta enfermedad. Bueno, pues nos sigue diciendo la historia. Vamos a leer, voy a tratar de leer toda esta historia hasta el versículo 14, si me acompañan desde el 4. Dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Sí hemos visto esta historia, ¿verdad? Anteriormente. Y nos hemos enfocado en el agradecimiento de Naamán. Después de esta situación tan severa de esta enfermedad y después de haber sido limpiado completamente, él es un hombre muy agradecido y en eso nos enfocábamos en otra ocasión. Ahora estamos hablando, ¿verdad?, de esta enfermedad de Naamán, de este proceso, de esta historia que acabamos de leer, cómo es que él recibió esa limpieza, ¿verdad? O la sanación de esta enfermedad. Bueno, habiendo visto ya la historia, aquí la acabamos de leer rápidamente, vamos a meditar, me gustaría, por favor, en esta historia, pero comparándola como una sombra, como hablábamos al principio, a nuestro tiempo. ¿Sí? La lepra es el pecado, como mencionábamos, y Naamán, un pecador en general, ¿verdad? Con algo de fe, él atendió el llamado. Así que vemos la historia. Aquí esta jovencita o esta muchacha judía que conocía la enfermedad de él, el mal, le dijo, mira, acércate allá a aquel lugar en donde si tú ruegas podrás ser sanado. Esto lo podemos comparar realmente, ¿verdad?, con alguien del pueblo de Dios, con algún hijo de Dios, o alguna hija de Dios que considera y que da un consejo, pues, una enseñanza diciéndole, ¿sabes qué? Sabiendo la enfermedad de aquella persona, el pecado,
y diciendo, ¿por qué no vas a tal lugar en donde puedes ser sanado? ¿Por qué no vas a Dios y ruegas? ¿Por qué no vas con un hijo de Dios, un hombre de Dios, y te van a predicar y enseñar y tú puedes ser sanado? Ya no de la lepra, pero de algo peor, ¿verdad? Del pecado. Aquella enfermedad que también nos va consumiendo poco a poco, y esa enfermedad en verdad, si no la atendemos, esa enfermedad viene a ser peor y peor. Porque el pecado no se mejora, sino que puede ir empeorando si no venimos realmente al Señor para ser limpios, ¿verdad? Así pues, este hombre que tuvo algo de fe al escuchar esto que decía esta muchacha del pueblo de Dios allá en el Antiguo Testamento, y fue pues a aquel lugar en donde se le aconsejó, ¿verdad? Así podemos pensar, pues alguien puede venir y escuchar ese consejo de alguien de nosotros, podemos pensar, de algún hermano, de alguna hermana que invita a alguien a venir a escuchar, ¿verdad? Porque aquí en la enseñanza, a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, al entender de su sacrificio, de su amor, de ese plan de salvación que Dios nos da, puede ser limpio, ¿verdad? Como hemos sido limpiados nosotros, gracias al Señor, ¿verdad? Así que él atendió, pues fue con aquella persona, pero fíjense ustedes, meditemos en lo que pasó. A este hombre, Naamán, se le dijo, esto es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Esto es lo que Dios dice, porque la sanación no era del profeta, ¿verdad? Es de Dios, por supuesto. Dios decidió aquello. Dios le dijo cómo y qué tenía que ser para ser sanado. Así también nos damos cuenta en las Escrituras, en la Biblia, Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer para ser sanados de nuestros pecados también, ¿verdad? Él nos dice, ¿y qué pasó con Naamán? No debería haber estado muy alegre, ¿verdad? Después de tener esta enfermedad tan terrible, de haber viajado y ahora encontrarse con aquella sanación. Mira, esto es lo que tienes que hacer. ¿No estaría usted brincando de alegría? Contento, feliz de que en verdad se le ha dicho cómo puede ser limpiado. Pero ¿qué sucedió con este hombre? Se enojó. Se le dijo qué es lo que tenía que hacer y se enojó. Y ya se iba. Y fíjense lo que él mismo dijo. Yo había pensado para mí mismo, dice, ¿verdad? En la narración. Dice, yo pensé que iba a salir el profeta y que me iba a tocar ahí, ¿verdad? O que iba a orar a su Dios y iba a ser sanado ahí instantáneamente. Esto no era como yo quería, ya me voy. Eso fue lo que sucedió, ya se iba. ¿Verdad? Pero sus siervos, algunos de siervos que iban con él, le dijeron, Señor, ¿por qué te vas, verdad? ¿Por qué no obedeces? No es algo difícil. Si te hubiera mandado a hacer algo difícil para ser sanado de tu lepra, ¿no lo habrías hecho? Pues así, hermanos, en ocasiones también predicamos, ¿verdad? Los hijos de Dios, las hijas de Dios, en el mundo predicamos a las personas que tienen esta enfermedad del pecado y se les dice, Dios, esto es lo que manda. Tienes que oír la palabra de Dios, tienes que creer en el Señor Jesús, tienes que confesar el nombre de nuestro Señor, arrepentido, te puedes bautizar para el perdón de pecados y serás limpio, completamente sanado de tus pecados. Yo no quiero hacer eso.
Yo solamente quiero hacerlo a mi manera, como Naamán dijo. Como Naamán pensaba que iba a ser de cierta manera. Él ya lo tenía planeado en su mente, ¿verdad? Así encontramos a veces personas que dicen, no, yo solamente quiero decir una oración. Yo solamente quiero creer. O cualquier otra cosa que se enseña en el mundo, en su mente, esa es la forma de ser sanados. Pero eso no es lo que Dios dice, ¿verdad? Así que esta es una sombra y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Como muchas veces piensa la persona, el mundo, a su manera. Pero no, alguien más le dijo, ¿por qué no haces lo que Dios manda? ¿Verdad? Si vemos eso en las Escrituras, si sabemos que esto viene de Dios, nuestro Creador y quien nos salva, ¿por qué no vamos a obedecer lo que Él dice? ¿Sí? Pues finalmente este hombre en verdad recapacitó y él dijo, pues iré, fue, se zambulló ahí 7 veces o se limpió, ¿verdad? Se metió al agua 7 veces y fue limpio, ¿verdad? Así que esperamos que muchas personas entiendan de la misma manera, porque a muchos se les ha predicado la verdad de Dios. A muchos se les ha dicho cuáles son los pasos, qué son las cosas que Dios quiere que hagamos para que Él nos perdone, para que Él nos limpie. Y así con fe, creyendo aquello, porque no lo vemos, ¿verdad? Es algo espiritual, pero lo entendemos y lo sabemos perfectamente porque está en la palabra de Dios. Esperamos que muchas personas, muchas almas vengan creyendo y obedeciendo a Dios en lo que se les ha enseñado de la palabra del Señor, ¿verdad? Hermanos y hermanas, vamos a buscar almas, vamos a seguir buscando, no nos desanimemos cuando encontramos personas como Naamán, ¿verdad? Que, bueno, pues quieren hacer las cosas a su manera, sigamos enseñándoles, ¿verdad? Preguntemos, ¿quién piensas tú que te va a dar la salvación? ¿Algún hombre que te enseñó aquello? ¿Algún hombre que te enseñó alguna manera diferente de ser salvo, limpio? ¿O verdaderamente de Dios? La manera verdadera de ser perdonados y limpiados para recibir la promesa de la vida eterna. Sigamos, hermanos, predicando este mensaje de Dios, ¿sí? Y eso es lo que nos damos cuenta, ¿verdad? Y nos damos cuenta, pues, que sí, Cristo nos limpia de toda inmundicia. Leamos, por favor, en 1 de Juan, algunos de los versículos, ¿verdad? Porque podemos leer varios versículos que nos hablan de esa limpieza, ¿verdad? Que el Señor nos quita toda impureza y venimos a ser blancos como la nieve en cuanto a nuestro espíritu, ¿verdad? Primera de Juan 1:7 nos dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, aquí está hablando a cristianos, ¿verdad? Y está hablando que si volvemos a pecar y si nos arrepentimos, pues el Señor nos limpia completamente. Pero es igual a aquellos que vienen a las aguas del bautismo, ¿verdad? Es igual a aquellos. Cuando vienen, pues, arrepentidos, cuando venimos a las aguas del bautismo, nos dicen las Escrituras que somos completamente limpiados, ¿sí? Pues ahora seguimos esos mandamientos. Ya no lo que nosotros pensamos, lo que tenemos en nuestra mente, lo que alguien más nos ha enseñado de su
de sus enseñanzas personales, sino lo que Dios nos muestra en las Escrituras, ¿verdad? Seguimos sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Y ese es precisamente el ejemplo, lo que vemos allá, como sabemos, aquella conversión de Pablo o Saulo. Hechos 22, versículo 16, cuando a Saulo se le predicó y se le enseñó lo que tenía que hacer, pues quizás él se quedó ahí sentado, quizás meditando, ¿verdad? En aquello que se le había enseñado, aquello que se le había mostrado de parte de Dios. Y se le dijo, pero ¿por qué te quedas ahí sentado? ¿Verdad? Nos dice así, ahora pues, ¿por qué te detienes? Se le está diciendo a Saulo. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22, 16, acabamos de leer, ¿verdad? Así que eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el ejemplo verdadero de lo que tenemos que hacer. A Saulo se le enseñaron los pasos de los cuales hablamos hace unos momentos. Lo que tenía que hacer, pero Pablo, pues, ahí se había quedado. No se había levantado inmediatamente para obedecer. Entonces se le anima, ¿por qué te detienes? Ya sabes, Saulo, lo que tienes que hacer. Levántate y bautízate y lava tus pecados. Ahí está el lavamiento de esa lepra, ¿verdad? Ahí está la sanación de esa lepra, de esa enfermedad que es el pecado. Gracias a Dios, muchos hemos venido a ser limpiados, ¿verdad? A ser lavados y sanados de esa enfermedad. Gracias solamente a Dios, porque a través de su amor, a través de su Hijo, alcanzamos eso. E invitamos, ¿verdad?, a aquellos que no han venido a tomar manos en aquel asunto, ¿verdad? Manos a la obra en hacer aquello. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué se detienen de hacer aquello si es un gran beneficio? No hay nada malo, no hay nada que perder. No es nada vergonzoso, al contrario, es algo grandioso, es un beneficio para nosotros, es algo bueno. ¿Por qué se detienen? Levántense y sean bautizados, ¿verdad? Y así seguimos predicando y animando al mundo entero. Gálatas 1:9, antes de seguir el siguiente punto, Gálatas 1:9, por favor. Nos dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, nuevamente, ahí está precisamente la enseñanza que estamos viendo también, esta parte de la sombra de la historia que veíamos. ¿Sí? Algo diferente, Naamán lo quería hacer diferente. Y aquí nos dice precisamente después Pablo, enseñándonos eso precisamente. Nadie puede cambiar. Si alguien te predica algo diferente, no hagas caso. Tenlo por anatema. Sea maldito. Porque eso no es lo que dice Dios. Dios da una enseñanza, una manera de ser salvos, una enseñanza, y no podemos cambiarlo. Nadie en el mundo puede decir, no, estos versículos no los tomes, solamente estos, ¿verdad? Solamente escoger aquellos que más me gustan y los demás no hagas caso. No, toda es la palabra de Dios. Todos son los mandamientos del Señor y tenemos que tomarlos todos. Si alguien nos dice diferente, sea anatema, dice las Escrituras, ¿verdad? Así que
Otra vez nos enseña nuestro Señor Jesús que la salvación y las cosas de Dios no son a nuestra manera, pues sino a la manera de Dios. Mateo, por favor, acompáñenme ahora en el Evangelio según Mateo, por favor, capítulo 7. Un versículo que, bueno, también seguido recordamos, Mateo 7, 21. Y nos dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? ¿Propia o de algún hombre? No, de ninguna manera. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Aunque hablemos y digamos Señor y tengamos, ¿verdad?, tantas hermosas y bonitas oraciones y actividades o tantas cosas, no entrarán al reino de los cielos, ¿verdad? Sino solamente si hacemos la voluntad de Dios. Así como sencillo que es, sin buscar nada más que para adornar el culto a Dios o para adornar o agregarle a lo que Dios pide, porque ya me aburrió aquello. No, así Dios lo manda. Así Dios lo pide, porque esa es la manera que Él nos enseña y nos da la sanación, la salvación, y ahí nos quedaremos siempre, sin agregar ni quitarle a la palabra del Señor. No porque decimos Señor, Señor, sino por hacer la voluntad de Él. ¿Sí? Hermanos y amigos, como conclusión en este mensaje, la invitación a la vida eterna está frente a cada uno. Echemos mano de esa salvación. Hermanos, no descuidemos, por supuesto, aquella salvación que Dios nos ha entregado. Mientras seamos fieles al Señor, ahí está esa salvación. Pero si nos alejamos, si dejamos de servir a Dios, perderemos aquella promesa, por supuesto. ¿Sí? Y amigos, les seguimos invitando. Venga al Señor, tome mano de aquella salvación. Nos dice en 1 de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que esto es lo que nos dice, ¿verdad? Nos está diciendo, pues, pelea la buena batalla, porque al tomar estos pasos de salvación, estas 5 cosas que hablamos ahorita, oír, creer, arrepentirnos, confesar y bautizarnos, no se acaba ahí la batalla. No, va empezando aquel camino, en donde somos limpios y ahora seguimos y proseguimos en aquel limpio, pero ya limpios, sanados. Y tenemos que mantenernos así. Y debemos de pelear en ese camino. Es lo que el Señor nos está diciendo. No nos olvidamos ya, sino que seguimos peleando en esa batalla de la fe, en donde nuestra fe nos ayuda a vencer. Y el final de la fe es la salvación, nos dice también la palabra de Dios. Echemos mano, hermanos y hermanas. Echemos mano de la vida eterna. Y amigos, les invitamos para que ustedes también hagan eso. ¿Sí? Nos dice que habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, cuando venimos a confesar, esa es una profesión, ¿verdad? Profesamos, decimos, declaramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Confesamos a nuestro Señor delante de testigos, delante de muchos, ¿verdad? O algunos. Habiendo hecho eso, hermanos, sigamos adelante. ¿Sí? Amigos, vengan ustedes también a hacer de esta manera que el Señor nos enseña. Gracias pues por su atención. Espero, hermanos y amigos, que esta historia, ¿verdad?, o que lo que se ha presentado aquí
haya sido para edificación de cada uno de nosotros. Esta historia que nos enseña a considerar errores pasados para no caer nosotros en ellos también. Al contrario, tomemos mano pues de esa salvación y esa sabiduría de Dios, esa enseñanza. Dios les bendiga. Gracias.